Bien, entonces continuando con la conquista de Costa Rica, estamos hablando de cómo fue la resistencia que hubo hacia los españoles. Y también comentaba pues que la conquista hacia Costa Rica fue menos violenta que la, digamos, como la primera ola de la conquista, ¿verdad? A inicios de la década de 1520. Pero esto no fue una situación aislada. Recuerden que ya acá han pasado casi alrededor de unos 30 años, y entonces ya hay otra estructura poblacional. Por ejemplo, hablábamos del mestizaje, ¿verdad? Hablábamos ya de españoles nacidos en América, y ya de una considerable mezcla, ¿verdad? Que hacía pues que ya la población o la estructura poblacional fuera distinta. eh, Se consideraba más o menos que la población que estaba en el territorio costarricense andaba más o menos ahí por los 70,000 habitantes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que lograron resistir las fuerzas españolas? Aquí lo que hay que señalar es que hay todo un contexto, ¿verdad? Digamos que rodea ya este proceso de conquista. Y primero encontramos, ¿verdad? Que hacia el sur, como ya lo he mencionado anteriormente, no encontraron oro. Es decir, quizás eh, no lo que ellos esperaban, pues, ¿verdad? Encontraron básicamente eh, territorio despoblado, ¿verdad? Y eh, el objetivo principal, que era obtener oro, ¿verdad? No lo encontraron en territorio costarricense. Segundo, hay que decir que ya a estas alturas la corona española de alguna manera se había dado cuenta de todos los abusos que se habían cometido, ¿verdad? En la primera fase, por así decirlo, de la conquista, y entonces no autorizó llevar a cabo una conquista al estilo de Pedro de Alvarado. Recuerden que Pedro de Alvarado pues, es considerado uno de los conquistadores más sangrientos, ¿verdad? Y que todo lo resolvía pues, a punta de espada, ¿verdad? Entonces, no hubo autorización para repetir esa situación y se prohibió de alguna manera el repartimiento de indios y también la encomienda. Es decir, que muchas de las acciones que se hicieron en la primera ola de conquista ya para Costa Rica pues estaban de alguna manera prohibidas. Eso influyó bastante pues en que los eh, conquistadores pues no fueran tan agresivos como al inicio, ¿verdad? O como cuando conquistaron Guatemala y El Salvador. De tal manera, pues, que al no haber esos estímulos, ¿verdad? Porque el conquistador se movía a partir del hecho de que le iban a entregar tierra, le iban a entregar a los indígenas para que los eh, cristianizara, les enseñara el español y que trabajaran gratuitamente en esas tierras, tanto para el conquistador como para la corona española. Entonces, de alguna manera, pues no hubo ese incentivo que sí estaba presente en la conquista, por ejemplo, de El Salvador y de Guatemala. Eh, luego, la ocupación española en Costa Rica fue débil durante los siguientes años y se vio especialmente amenazada en 1568
pongan atención en el año, porque estamos hablando pues que ya han pasado más o menos unos 40 y un poquito más de años, ¿verdad? Desde que incursiona Pedro de Alvarado a El Salvador, y no había una estabilidad en esta región que ahora conocemos como Costa Rica, para que los españoles se asentaran. Entonces, siempre habían algunos levantamientos de indígenas, ¿verdad? Algunas sublevaciones en contra de los españoles, lo que no dejaba que los españoles terminaran radicándose en Costa Rica. Eso, digamos, se alargó un poco ya hacia la mitad del siglo XVI. En marzo de 1568 llegó un nuevo gobernador, Perafán de Rivera, y este no rehusó emplear la violencia para conquistar a los indios rebeldes. Digamos, básicamente se saltó todo lo que se había respetado, ¿verdad? Utilizó la violencia eh, para dominar, ¿verdad? Para pacificar a estos indígenas de esta zona, y echó mano del repartimiento de indios, que ya había dicho pues, que había estado prohibido, pero se justificaba pues a partir del hecho de que había que pacificar esta región, ¿verdad? Y que si no se hacía de esa manera, pues entonces pues, se corría el peligro de perder eh, personas españolas, ¿verdad? Y finalmente, la pacificación de Costa Rica se efectuó a inicios de 1573. Como pueden ver, es de alguna manera tardía todo el proceso en Costa Rica, y esto de alguna manera nos ayuda a entender por qué Costa Rica difiere mucho, por ejemplo, de la cultura que existe en Nicaragua, en Honduras, El Salvador, Guatemala. Es decir, es una sociedad más estable, por así decirlo. Todos sus procesos han sido distintos, ¿verdad? Desde la misma conquista, ¿verdad? Entonces, es importante ese detalle. Y bueno, fue la última provincia conquistada en Centroamérica, la menos satisfactoria para los españoles, porque ya dijimos que no encontraron lo que buscaban, ¿verdad? Que en esencia era el oro, lo que significó pues algo frustrante para los españoles y criollos, ¿verdad? Porque ya dijimos pues que lo que ellos andaban buscando era principalmente oro. Entonces Costa Rica pues fue una de las tierras o de los lugares, de las regiones menos los españoles, ¿no?